Bendiciones. Hola, soy Juan Carlos y este es el podcast de Casa Nación. Aquí compartiremos historias reales de fe, estudios bíblicos, lecturas, momentos de oración y las prédicas desde nuestra comunidad de fe aquí en Carolina del Norte. Vamos directo al episodio de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, por tu presencia, Señor. Gracias porque eres la luz que alumbra el mundo, Señor. Amén. Eres la luz que alumbra nuestras vidas, Señor. Eres la luz que alumbra nuestro destino, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que nos bendigas a través de la palabra, Señor. Que nos traigas revelación a nuestras vidas, que nos acerquen más a ti, Padre. Que nos afianquen más contigo, Señor. Que podamos desarrollar raíces más profundas en ti, Señor. En el nombre de Jesús, removemos todo espíritu de distracción, todo aquello que quiera robarse y minar la palabra, Señor, que vamos a compartir en el día de hoy. Por Jesús, amén y amén. Aleluya. Esta semana yo quería hablarte sobre algo relacionado a la Navidad, pero sin llegar ahí al evento del pesebre y del nacimiento, porque aunque es el pico de nuestra historia, ¿verdad? En términos de nuestros seguidores de Cristo, no quería que llegara a ese punto todavía. Así que lo que hice fue que como estuve hablando con ustedes en el mensaje que le envié el otro día, leyendo Lucas, ¿verdad? Y entonces estuve ayer nuevamente, una vez más, repasando ese primer capítulo de Lucas, que yo ese capítulo de Lucas, el primer capítulo, me vuela la cabeza, de verdad, me encanta todo lo que el Señor comparte a través de ese capítulo. Hasta la introducción me llena, me bendice. Anyways, no es eso lo que quiero hablarte en el día de hoy, pero lo que quiero hablarte es que cuando leía ese primer capítulo de Lucas, yo era recordado una vez más que hay personas que el Señor considera justas, ¿verdad? Que el Señor considera justas. De hecho, la nueva versión internacional lo llama como rectos e intachables, pero otras versiones utiliza el término precisamente justo. Entonces, cuando yo leía sobre esto, yo automáticamente me quedé pensando y me autoevalué. Me autoevalué pensando si yo puedo caer o ser una persona justa de acuerdo a las escrituras, porque al final del día yo conozco mis propias imperfecciones y yo a veces pienso que esas imperfecciones me descalifican de ser una persona justa. Pero es interesante que la justicia en la Biblia no nace de la perfección, ¿verdad? No nace de la perfección, nace de la fuente. ¿Y quién es la fuente si no es Dios? Pues entonces nace de Dios. Es ese favor inmerecido que nosotros llamamos gracia, ¿verdad? Que se manifiesta en nosotros. Y entonces, dentro de los muchos atributos de Dios, uno de ellos es que es justo y que su justicia se derrama a aquellos que claman y caminan, debo ser más específico, que caminan con Él, ¿verdad? Entonces, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, vemos gente imperfecta, aunque con un ADN divino. Y te voy a dar 4 ejemplos, creo que son 4, sí, rápidamente aquí. Y no tienen que buscarlo, solo escucharme o tomar notas si así lo prefieren. Mire, Noé, comienzo con Noé. Génesis 6:9 dice que era un hombre justo e íntegro entre su gente y que anduvo fielmente con Dios. Qué poderosa descripción de la justicia, ¿verdad? Simeón, ahí mismo en el libro de Lucas, en el capítulo 2:25 dice que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la consolación de Israel. También dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahí mismo en Lucas, pero esta vez en el capítulo 23:50 habla de José de Arimatea. Y la Biblia registra y habla de él que era un hombre bueno y justo. Entonces, el cuarto ejemplo que quiero darte es Cornelio.
Este no está en Lucas, sino en el Evangelio en los Hechos de los Apóstoles, en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 22. Dice que este gentil era un hombre justo y temeroso de Dios. Entonces, todos estos ejemplos que yo te acabo de dar, o estos 4 ejemplos que te acabo de dar, tienen algo en común. Y lo que tienen en común era el temor de Dios, además de una relación con Él, lo que provocaba una manifestación de justicia. Entonces, y aquí hay un detalle un tanto incómodo que quiero explorar en el día de hoy, que tú puedes ser justo y aún así cargar vergüenza. Y esto suena una contradicción, pero vamos a hablar de esto en el día de hoy. De hecho, la prédica que quiero compartir hoy se titula precisamente así: justos pero avergonzados. Entonces, yo quiero hoy hablarte de 2 justos que la Biblia registra que vivían rectamente, pero aún así sentían un peso de vergüenza que ellos no escogieron. Y te voy a estar hablando de Zacarías y Elizabeth, ¿verdad? Ahí que se encuentra en ese primer capítulo de Lucas. Y justo ahora, acercándose a la Navidad, puede ser que hayan algunos que se sientan así, que son creyentes fieles, pero con un área que les da vergüenza, ¿verdad? Entonces, yo quiero compartir un principio de fe contigo. La justicia no te hace perfecto, te hace estar conectado. Aleluya. Te lo voy a decir una vez más: la justicia no te hace perfecto, te hace estar conectado. Entonces, hace unos segundos te mencioné a Noé, a Simeón, a José de Arimatea y a Cornelio. Te los mencioné como algunos ejemplos que la Biblia habla de que ellos eran personas justas y que Dios mismo llamó justos. Pero hay otra cosa que yo quiero compartirte sobre de ellos. La Biblia también relata que Noé, aunque fue justo, vivió un trauma y una reconstrucción en su vida. Que Simeón, aunque fue justo, llevaba esperando toda una vida por una promesa que no llegaba. Que José de Arimatea, que aunque era justo, estaba rodeado de gente sumamente corrupta que lo desesperaban. Y Cornelio, aunque era justo, como era gentil, era marginado por ser romano. Personas justas, pero tenían una vergüenza con la cual estaban luchando. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que la justicia no elimina los procesos, sino que los alumbra. Y hace rato estábamos cantando sobre Jesucristo siendo la luz, ¿verdad? Entonces, la justicia no elimina procesos, los alumbra. Y cuando Dios ilumina un proceso, te muestra que no estás solo, sino que estás en formación. Entonces, es un buen día para que tú y yo repitamos: estoy en formación. Entonces, puede ser que puedes ser imperfecto y aún así tú estar caminando con el ADN de Dios. Y esto es muy cierto y esto es muy real, pero también puedes estar cargando con cosas que no suenan espirituales. Y yo te estoy hablando de, como dice el título, lo que estoy compartiendo contigo: una vergüenza, un silencio, una frustración, unos retrasos, que no llega algo que tú estás esperando. También puede ser una desilusión o puede ser un sueño que tienes estancado que no se acaba de lograr y manifestar. Pero hablemos de Zacarías y Elizabeth, que la Biblia registra que eran unos justos, pero estaban avergonzados. Acompáñame ahí al capítulo 1 de Lucas y comenzando en el verso 5. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abdías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos, verso 6, ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. 7. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Entonces,
¿Qué nos dice esto? Que había un sacerdocio en la sangre de estos dos y ningún escándalo tenían en su vida. Había cero manchas en su récord, tanto público como íntimo. No había mancha, ¿verdad? ¿Qué clase de récord tenían estos dos? Eran rectos, eran intachables. La Biblia registra en esos 3 versículos que acabamos de leer que eran obedientes, también que eran consagrados, pero para con la sociedad estaba viendo otra cosa. La sociedad veía que eran estériles y que eran ancianos y que no tenían descendencia. Y en esa cultura eso equivalía a una vergüenza pública, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que los chismes del vecindario eran quién heredará el burro de la casa cuando estos se mueran, ¿verdad? ¿A quién le tocará? O otro chisme, otro rumor de barrio era que ¿qué fue lo que hicieron mal? ¿Qué fue lo que hicieron mal para que Dios los castigara de esa manera? ¿O por qué Dios no los bendijo? ¿Por qué Dios no los bendijo con un hijo? Y esta es una realidad que quiero resaltar en el día de hoy. Puedes hacerlo todo bien y aún así cargar con algo que te pesa o algo que tú no escogiste en tu vida. Y estos dos, hablando de Elizabeth y Zacarías, no tenían promesa. No tenían promesa. Nadie había venido a la vida de ellos a profetizarle, viene un hijo de camino, el Señor te va a dar un hijo. Por el contrario, la Biblia registra en esos versículos que leímos que ellos llegaron a viejo con un dolor que Dios nunca comentó. Un cielo que no respondía sobre un dolor que ellos tenían, y el cielo estaba silente y Dios no hablaba y no había ningún mensaje de esperanza para ellos, y ya habían llegado a la vejez. Pero lo que sí la Biblia registra es que aún así ellos seguían sirviendo, ellos seguían siendo fieles y ellos seguían conectados al Señor. Porque este es otro principio que quiero compartir contigo. El justo no sirve por una recompensa o una bendición. Sirve por gratitud. Amén. Sirve por gratitud. Entonces, eso habla del secreto de ellos. Que el secreto de ellos era que la fidelidad es más fuerte que la vergüenza. La fidelidad a Dios es más fuerte que la vergüenza que ellos estaban experimentando. Mira lo que dice ahí en el versículo 8 de ese mismo capítulo 1 de Lucas. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. 9. Le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para quemar incienso. 10. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. 11. En esto, un ángel del Señor se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. 12. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Entonces, Zacarías sigue en el templo, aunque en su vida personal estaba rota. Se sentía roto, se sentía incompleto. Entonces le toca el turno de oficiar el sacerdocio y era un día común hasta que dejó de ser común, ¿verdad? Se le aparece este ángel. Entonces la Biblia registra, y lo acabamos de leer, que el miedo lo desarma en segundos. Pero aquí hay otra cosa, que es que lo sobrenatural siempre trae 2 cosas a nuestra vida. Susto primero y paz después, ¿verdad? Cuando Dios irrumpe, trae paz en medio del caos, seguridad en la incertidumbre, esperanza donde ya no lo hay y fuerzas donde ya nos quedan poquitas. Ahí viene esa doble porción de fuerzas que viene del Señor cuando el Señor irrumpe en nuestra vida. Y la lección de la historia es esta, que la vergüenza del justo no es para siempre. Entonces, ¿y sabes qué? Dios no se olvidó, solo estaba esperando el momento exacto. Qué poderoso eso. Dios no se había olvidado, sino que estaba esperando el momento exacto. Mira lo que dice ahí el verso 13. El ángel dijo, el ángel dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. 14. Tendrás gozo y alegría
y muchos se regocijarán por su nacimiento. 15. Porque él será un gran hombre delante del Señor, jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. 16. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. 17. Él irá primero. Gracias. Necesito como agua, ¿verdad? El 17 dice: Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos, guiar a los descendientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, lo que acabamos de leer es que el ángel estaba rompiendo décadas de silencio. Décadas de silencio, el ángel estaba rompiendo y lo primero que le dice: tu oración ha sido escuchada. Entonces no era cualquier respuesta la que estaba recibiendo de parte del Señor, era una restauración total de toda vergüenza que él y su esposa estaban experimentando, de toda una área rota, era una redención emocional, social y espiritual lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. Y no tan solo eso, le añadía una ñapa porque le decía: un hijo que traería mucho gozo, un niño lleno del Espíritu Santo desde el vientre, iba a estar lleno del Espíritu Santo. Ese es un llamado profético que le estaba diciendo: ese niño es el que va a preparar los corazones para que esas personas puedan recibir a Jesús. Entonces, lo que la Biblia registra que había sido un motivo de vergüenza, se convertía en ese preciso momento en todo lo contrario, un momento de impacto. Entonces, escucha esto que es para ti. A veces Dios toma más tiempo porque lo que está preparando es más grande que tu petición. Y eso es poderoso. Dios está tomando más tiempo porque lo que está preparando es más grande de lo que tú estás pidiendo en tu vida. Y entonces, cuando la vergüenza termina, la gloria comienza. Lucas ahí, capítulo 1, 23 y 25, sigue diciendo: cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. 24. Poco después, su Elizabeth quedó embarazada y se mantuvo recluida por 5 meses. 25. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Zacarías terminó su turno, ¿verdad?, oficial, y vuelve a su casa, ¿verdad?, a trabajar overtime, a hacer lo que tenía que hacer, y Elizabeth quedó encinta. Entonces, ella declara algo que está súper brutal, y es que el Señor ha quitado mi vergüenza ante los demás. Qué pronunciamiento poderoso, porque la vergüenza no fue que ella lo superó, la vergüenza no se fue porque ella se resignó, la vergüenza se fue porque Dios intervino. Y eso es lo poderoso de esto. Entonces, Isaías, mira lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 61 y versículo 7. Dice: en vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así en su tierra recibirá doble herencia. Y su alegría será eterna. La Biblia dice: en vez de vergüenza, es doble porción. Entonces, el ADN del justo no está en lo que carga. El ADN del justo está en quién lo sostiene, en quién te sostiene. Entonces, el Espíritu Santo de Dios nos recuerda hoy que tu vergüenza tiene fecha de expiración. Amén. Y si tú eres un justo, que tienes el ADN de Dios, pero que estás cargando algo que te pesa, ¿verdad? Esta palabra es para ti. Que no estás en pausa, estás en formación del cielo. Y una vez más yo te recuerdo que la fidelidad siempre pesa más que la vergüenza. La fidelidad siempre pesa más que la vergüenza. Así que no suelte lo que ya sabes hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que sigas sirviendo, que sigas orando, que sigas caminando, que sigas creyendo, que sigas confiando, que sigas clamando,
que sigas adorando, porque Dios no te falló, ni tampoco te soltó. Solo está alineando el momento exacto. Esa entrega de lo que te avergüenza y recibe lo que Él te prometió. Aunque todavía no lo tengas frente y no tenga forma frente a tus ojos, lo que la Biblia nos invita a hacer y lo que el Señor nos invita a hacer es que le entreguemos nuestra vergüenza y que recibamos su promesa. Aunque todavía no lo veas, que descansemos en Él, que descansemos en sus brazos. Y yo quiero cerrar esto con un recordatorio poderoso que nos recuerda el libro de Salmos en el capítulo 91 y el verso 1 y 2 cuando dice: el que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Yo digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Entonces, cuando te cueste creer, recuérdalo así de simple: el que habita al abrigo del Altísimo descansa. Y tú descansas ahí, porque donde tú ves vergüenza, Él está preparando una doble porción. Puestos de pies. Aleluya. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la vida de Elizabeth y Zacarías, Señor, y las enseñanzas que nos traen, Señor. Y que donde queda registrado que pasaban una vida de vergüenza, no por algo que ellos hicieron, Señor, porque ellos eran justos, tú los llamabas justos, Señor, sino porque tú tomaste esa vergüenza y la convertiste en un propósito de vida y nos diste el mayor profeta que pudimos haber tenido en la tierra. Gracias, Señor, porque tú remueves toda vergüenza, Señor. Gracias porque tú nos invitas a continuar perseverando, a no desmayar, a no desconfiar y a mantenernos conectados y sirviendo a ti, Señor, mientras esperamos por los procesos de vida que estemos experimentando. Gracias porque tú eres nuestro refugio, nuestra bondad, nuestra verdad y nuestra confianza, Señor. Gracias porque en ti estamos más seguros, Señor. Y tú sabes aquello de lo cual estamos necesitados y el momento preciso que debemos de recibirlo, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gloria y honra. Amén y amén. Aleluya. Santo Dios. Gracias por escuchar este episodio de hoy. Y si este episodio te bendijo, compártelo. Deja tu comentario o escríbeme directamente a través de las redes sociales. Y recuerda una vez más, todos nuestros recursos están disponibles en pastorjuancarlos.com. Hasta la próxima, sean todos bendecidos.